¿Quién no ha visto a su artista favorito clavar una nota monumental, súper fuerte en vivo y pensás cómo hace para que no se le quiebre la voz? Oh, by myself anymore. Pero la mitad de las veces, porque no puedo asegurar que todas lo sean, no es fuerza bruta, sino que es técnica, un truco acústico. Hoy vamos a hablar del belting y del twang, qué artistas lo hacen, cómo lo hacen y cómo hacer para hacerlo vos. Para entender lo que vamos a escuchar hoy, solo tenés que quedarte con esta imagen mental. El belting es una pared de sonido. Es llevar el peso y la firmeza de tu voz de pecho hacia arriba. Suena robusto, redondo, imponente, casi teatral. Y se logra al bajar la mandíbula hacia abajo y hacia atrás y tirar las comisuras de los labios levemente hacia atrás. De esta manera. ¡Ah! ¿Sí? En lugar de el típico canto lírico. ¡Ah! La nota es la misma, pero notas la diferencia de brillantes, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! Desde esa posición se puede pasar por los diferentes registros, pero está especialmente orientado a zona media y una voz de pecho alta. Y el twang es más bien un recurso, pero también forma parte de este universo de voces brillantes. Más bien llevar la voz hacia un lugar no nasal, pero sí en esa zona que genera una resonancia metálica y súper vibrante. Los dos sirven para sonar gigante en los agudos, pero son bastante opuestos en ejecución. Hoy lo que vamos a hacer es ponerlos frente a frente en 3 rounds para que tu oído se acostumbre a escuchar la diferencia. Round 1. Luis Miguel versus... Ya van a ver quién. Vamos a escuchar a Luis Miguel y su ejecución de el belting. Una ejecución maravillosa, por supuesto. Vamos a ver los detalles. Hubo promesas y juramentos. ¿Ven lo que hace, no? Promesas ni juramentos. ¿Sí? Baja la mandíbula sin dejar de tener las comisuras levemente hacia atrás. Cuanto más agudo se va, más tira las comisuras de los labios hacia atrás. ¿La voz suena en algún momento estridente en cuanto a la nasal? Jamás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hace es belting puro. ¿Vieron el nada de nada? Miren, presten atención. La misma de ayer. La diferencia con el twang la van a ver, pero yo se las voy a mostrar. Si estuviera haciendo twang sería la misma de ayer. ¿Sí? En este caso no utiliza la resonancia nasal, sino que baja la mandíbula para que baje la laringe y se genere esta mezcla perfecta entre una técnica lírica y una técnica belting, ¿sí? La misma de ayer. Vamos a seguir escuchándolo, porque es un placer aparte escuchar a este señor. Ven que la apertura es amplia, ¿sí? Nunca van a escuchar a Luismi, nunca lo van a ver a Luismi mientras canta abrir la boca chiquito. Siempre es hacia abajo y hacia atrás, amplio, dejando caer la mandíbula para que de esa forma baje la laringe, ¿sí? Se relaje todo lo que es esta zona. Nunca lo van a ver tenso tampoco. Es impresionante, realmente una clase de canto ver cantar a este señor. Y de hecho, él no hace agudos de cabeza, por lo menos no en esta parte, en supe. Así que normalmente sería supe amar, hace supe amar. La diferencia es que, como lo está haciendo en belting, tira las comisuras un toque hacia atrás y supe amar en lugar de supe amar, que es de cabeza. No sé por qué. Maravilloso. Lo único que me parece raro, pero bueno, lo hace espectacular, es que a veces hace esto, ¿sí? Ah, y eso puede ser un poco perjudicial, ¿sí? Porque al tirar el mentón hacia arriba, en lugar de dejarlo paralelo al suelo, lo que sucede es que elevamos un toque la laringe. Pero él tiene un control, un manejo espectacular realmente, así que, ¿qué le vamos a decir a Luis Miguel? Ok,
El round este es contra un artistazo. Este round es Luis Miguel versus el versus de siempre. Luis Miguel versus Cristian Castro. Cristian Castro, a diferencia de Luismi, es el rey del twang. ¿Sí? Parece que los dos están en el mismo registro porque más o menos se mueven por los mismos lugares tonales, pero la diferencia está en que lo ejecutan de manera distinta. Luismi, como ya mostré anteriormente, lo hace desde un belting bastante oscuro que empuja la laringe hacia abajo, y Cristian lleva toda la resonancia a un lugar muy brillante, muy de zona media, ¿sí? Utilizando mucho los senos nasales y estos huesos de las mejillas para darle brillantez, y utiliza el twang. ¿Qué es el twang? Este recurso de, piénsenlo como si fuera un maullido de gato. En lugar de hacer ¡ah!, vamos a hacer ¡ah! ¡Ah! Lo estoy exagerando, sí. Lo estoy exagerando mucho para que lo entiendan. Pero van a ver que la resonancia de Cristian va mucho más por ese lado. Miren, vamos a escuchar. Llevo conmigo, la vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Junto a mí, ¿sí? No es mi o mi, sino mi. Ese es el lugar del twang. El twang no hace falta que sea exagerado para que se note, ¿sí? Es simplemente esa intención de llevar la voz a un lugar tan brillante que termina utilizando las resonancias nasales. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. Y si ustedes se fijan, Cristian abre mucho menos la boca que Luismi. ¿Por qué? No porque no pueda abrirla de la misma manera, sino porque su intención al cantar es otra. Él siempre canta sonriendo y baja la mandíbula en momentos específicos, pero no siempre, ¿sí? Que me cuesta respirar y no respirar. ¿Se nota la diferencia? Y eso es lo que ha hecho todo su estética también, ¿no? Vamos a seguir escuchando. ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación, mojan de llanto mi corazón. Mi corazón y no mi corazón. ¿Sí? Esa es la diferencia. Las comisuras siguen estando para atrás, pero la laringe está un poco más elevada y la resonancia entra justo en la zona de la nasalidad. No nasal, pero sí que en los senos nasales. Están lloviendo estrellas alrededor de mí y me preguntan qué fue de ti. Y acá no está en el video, pero se nota más que nada en el momento de... Ahí se nota más que nada. Pero ya les digo, Cristian hace twang y Luismi hace belting. ¿Es uno mejor que el otro? No, de hecho no. Son dos recursos completamente diferentes, pero que sí que moldean la firme estética que tiene cada uno de estos artistas, ¿sí? Por eso es que no son parecidos para nada. Los dos tienen cosas interesantísimas para dar de maneras completamente distintas, por más que las tonalidades sean similares. Ok, de este lado en el round 2 tenemos a Demi Lovato, que para mí es una de las mayores exponentes actuales de el belting. De un belting brillante, que llega a unos niveles de locos. De hecho, lo que vamos a escuchar a continuación es un pedazo de la regrabación que hizo de Heart Attack, una de sus canciones más difíciles, y vamos a ver cómo Demi utiliza toda la resonancia vocal para llevar esa voz hacia arriba sin necesidad de usar el twang, ¿sí? No hace ¡ah! Por ejemplo, en esta canción de Heart Attack no hace You make me glow, porque sería excesivo, ¿sí? Hace You make me glow. Ahora lo van a ver. Vamos a escucharla a ella. You make me glow. ¿Ven? Glow. Comisuras hacia atrás, laringe baja. Y esto de la laringe baja lo recalco porque, ¿por qué sucede? Si yo dejo que la laringe la dejo en un lugar sin bajarla y sin ponerle esta vocal de fondo que hace que descienda, o sea, en lugar de hacer glow,
que ven que es una mezcla entre A y O. No es una O pura ni es una A pura. No es You make me glow. ¿Por qué? Porque si yo hago la vocal pura, sin meterle otra vocal de fondo, que me ayude a bajar la laringe, lo que va a pasar es que se me va a quebrar la voz. Muy probablemente se me va a quebrar la voz. La laringe baja y el tracto vocal se abre si yo, en lugar de hacer una vocal pura, meto una mezcla entre dos vocales. En este caso, como es una O, hacemos una mezcla entre O y A, y en lugar de que sea O, va a ser O. You make me glow. ¿Sí? Y cuando quiero hacer el glow más fuerte, ¿sí? El más alto, tiro las comisuras de los labios bien hacia atrás sin dejar de bajar la mandíbula. Vamos a verla de nuevo. But I cover up, won't let it show. So I'm putting my defenses up, 'cause I don't wanna fall in love. If I ever did that, I think I'd have a heart attack. Temazo, temazo, y Demi es espectacular. En otra canción en donde podemos ver que hace esto es en Stone Cold. Sí. Happy for you, now that I am, even if I... Eso es todo belting, todo belting. No hay twang en ningún momento acá, porque no es even if I, que es empujar la voz hacia un lugar nasal para que suene más brillante, sino la caída de la mandíbula, las comisuras hacia atrás y el tracto vocal abierto y la laringe baja, sí. Happy for you, now that I am, even if I can't understand. Sí, es eso, exactamente. Sé que suena a un montón, que es súper, súper complicado, o que se puede escuchar súper complicado, pero todo es trabajo. Si les interesa aprender sobre esto que les estoy enseñando de canto, les gustaría profundizar más acerca de su propia voz, las invito a que se sumen a mi academia online, en donde no solamente tengo cursos pregrabados, retos, ejercicios y demás para que puedan hacer sin necesidad de que yo esté presente, sino que además cada 15 días hacemos una clase en vivo para corregirlos, conocerlos, escucharlos cantar y trabajar sus voces con ustedes paso a paso. Así que si les interesa, les voy a estar dejando el link en la descripción para que se puedan sumar. Tienen 7 días gratis, así que los y las espero adentro. Vamos con quien compite, Demi. Compite es un decir, ¿eh? Simplemente estoy haciendo esto round versus no sé qué, porque es más gracioso para el video, pero en realidad no hay competencia, son dos cosas distintas. Simplemente me interesa que lo aprendan de una manera didáctica y entretenida. La reina, la que yo considero la reina del twang en el mundo directamente, que es esta señora espectacular que es Anastasia. Todos, estoy segura que todos la conocen, todos la han escuchado, sobre todo cuando escuchen esta canción van a ver. ¿Y por qué digo que es la reina del twang? Porque ha hecho de ese recurso su marca registrada. Vamos a escucharla. Damn, I tried to turn this love around, but every Time. ¿Sí? Tell my life. En lugar de time, tell my na 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 na. Y ahora lo van a ver en el estribillo específicamente. you just let me down. Porque aparte se nota que hace este juego, que también lo hace Mónica Naranjo, de cantar voces de pecho oscuras y después llevar al twang inmediatamente. You just let me down. Presten atención. Come on, be a man about it. You'll survive. Sure that you can work it out all right. Tell me yesterday. Yesterday. ¿Sí? En este caso, el twang físicamente se puede ver como no solamente bajo la mandíbula, hacia abajo y hacia atrás, comisuras de los labios hacia atrás, sino que por lo general en las otras modalidades de canto no intento levantar los labios de arriba. Sí, de hecho trato de que nunca se me vean casi los dientes. Un poquito, si estoy muy, muy arriba. Pero en el caso del twang, el twang intenta este sonido. Entonces siempre vamos a ver, ahora la van a ver a ella. I'm out of love, set me free, and give me out this misery. Sí, no es o que es exactamente la misma tonalidad. Sí. No es I'm out of love, set me free. O, en el caso del belting, I'm out of love, set
No, es I'm out of love, set me free. Ahora la van a ver. Did you know I'd be the one to let you go? Did you know? Set me Y les tocan. free. Just show me the way to get my life again. You can handle me. You can handle me. ¿Sí? Eso. Esa mezcla es una belleza, es muy difícil de hacer. Hay que trabajar mucho el twang para que no suene como una bocina súper estridente. Pero ven, I'm out of love. You gotta set me free. Let me Espectacular ella. Bueno, la reina del twang. Si con alguien se puede explicar este recurso es con Anastasia. Espectacular. El último round lo ocupan dos divas. De hecho, estaba hablando de ella anteriormente. La voy a traer para este round. Que son Amanda Miguel, por un lado, en un belting que cada tanto utiliza twang. Vamos a verlo. Que ya no te importa más de mí, que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz. Con Amanda Miguel está esta confusión, de hecho, de que usa twang constantemente. Y para nada. Sí, para nada. Es un belting muy abierto y muy arriba. Sí. Yo sé. Y después, en la parte del estribillo, también es un belting muy abierto y muy arriba. Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí. ¿Sí? Justo ahí es entrepaso entre zona media, cabeza, pero sigue siendo zona media. Baja mucho la laringe, tiene un control brutal y hace todo el trabajo desde las comisuras hacia atrás y la apertura. Miren. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí. Tiene un coqueteo con el twang, ¿sí? Yo sé que esa mujer, ¿sí? Pero solamente en momentitos específicos. Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, de que me tiene piedad. Que me tiene piedad. ¿Sí? Belting. Belting aún en una voz de pecho muy oscura. Acá es una mezcla. ¿Ven? Que cuando es el es belting y cuando es el levanta las comisuras de arriba también. Y se le hacen como las mejillitas. ¿Por qué? Porque está llevando la voz al twang. Y ahí está. Miren, justo las dos artistas que vamos a ver ahora hacen esa mezcla, ¿sí? La tenemos acá Amanda Miguel y ahora vamos a ver cómo continúa, porque no continúa en twang. Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más. Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más. Tal vez ¿Sí? No es tal vez. ¿Se escucha la diferencia? Sé que es sutil, ¿sí? Espero no estar rompiendo los oídos a nadie. Sé que es sutil, ¿sí? Pero está en la diferencia justamente de cuán abajo está la laringe, cuán abierto está el tracto vocal, cuánto estamos llevando la resonancia hacia arriba, ¿sí? Ella no está haciendo twang, está haciendo belting en este caso. Tal vez yo pueda, no es tal vez, ¿sí? deba dejar con toda dignidad que vivan su romance en paz. Espectacular, maravillosa. Bueno, vamos con su contendiente en este caso. Tenemos a la señora Mónica Naranjo, por supuesto, ya la había comentado anteriormente, que también tiene esta mezcla perfecta entre belting y twang. Escúchenla, va a arrancar con un twang directamente, ¿eh? Un twang con un poco de distorsión. Bueno, ella es una reina. Pero la canción no es twang twang.
¿Ven? Esto es belting. Por tu ausencia, ¿sí? Si bien es un belting que tiene un mini empuje hacia adelante, quemabas mi soledad, que podría ser quemabas mi soledad, pero sigue siendo belting. ¿Sí? Me enamoré de tus mentiras. ¿Sí? ¿Ven? Me costó, ¿sí? Decidir. Hay todo, Mónica, todo. Belting, lírico, twang, todo en una misma canción te meten. Ok, ¿nota la diferencia? Arrancó con un twang, ¿sí? Pero después hizo un poco de lírico, hizo un poco de belting. Bueno, esta canción es un poco más larga y hace twang un par de veces más. En Europa se puede notar muchísimo más la diferencia. Realmente espectacular. Bueno, espero que con estos 3 rounds que hicimos de artistas distintos hayan podido entender la diferencia entre belting y twang. Cualquier duda, consulta o idea que tengan para próximo video explicando técnica vocal, los voy a estar leyendo en la cajita de comentarios. Y no se olviden que si quieren aprender a cantar, tienen mi academia online, está el link en la descripción de este video y los voy a estar esperando con mucho gusto. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Adiós.